Buenas tardes, respetados estudiantes. Bienvenidos a esta segunda unidad, contextualización de la educación, de la mediación educativa. Soy su docente, Bélgica Bermúdez. Contextualización de la mediación educativa. La mediación en contextos educativos se muestra no como una técnica. Es todo un proceso de comunicación que entra en lo que se denominará un método pedagógico que involucra a múltiples actores, docentes, padres, alumnos, estructuras educativas y escenarios como las aulas, los centros educativos y los espacios de la educación informal. La educación para la gestión positiva de conflictos. Perspectiva positiva del conflicto. El conflicto es algo connatural al ser humano, una característica de las interacciones sociales. El problema radica en que todo conflicto puede adoptar un curso constructivo o destructivo. De lo que se deduce de la cuestión no es tanto eliminarlo, sino saber afrontar dichas situaciones conflictivas con los recursos suficientes como para todos los implicados en las mismas y que todos salgan enriquecidos de ellas. Comprensión del conflicto. Generalmente, evaluamos el conflicto por la parte visible, lo que decimos y lo que hacemos, que adquieren formas negativas, agresivas o violentas cuando el conflicto estalla, cuando se produce la crisis y el conflicto escala. Desde el punto de vista educativo y del aprendizaje en gestión de conflictos, es interesante entrenar en pensar qué hay bajo esa explosión, qué necesidades, intereses y creencias prioridades tenemos. La parte no visible, ¿cuál es la raíz del iceberg? Percibimos cómo atendemos o amenazamos o amenazas están causando. ¿Cuáles serán los elementos del conflicto? Las personas. Esto incluye tanto a las personas implicadas como a los elementos psicológicos, ya sean los sentimientos, las emociones, la autoestima, las percepciones individuales y la conceptualización de los problemas y las personas, es decir, comprender la magnitud del problema. El proceso es la manera como el conflicto va a ir evolucionando y cómo las personas implicadas lo van tomando a través de decisiones para resolverlo y cómo se sienten con ello. A veces los sentimientos de injusticia, de exclusión o de indefensión durante la toma de decisiones en el desarrollo del proceso alimentan la escala o bloquean el avance hacia una posible solución. El problema hace referencia a las diferencias y asuntos que enfrentan las personas. Esto puede ser distintos tipos, como hemos visto en el círculo de conflicto, pueden ser la falta de valores, de buena práctica de valores, los recursos, los puntos de vista, las necesidades o los intereses que cada uno muestre. Frecuentemente nos referimos a este aspecto como las raíces reales que causan el conflicto con respecto a las cuales las partes desarrollan su propia posición. Aquí en el elemento del conflicto, la persona, para entender qué está ocurriendo, es necesario conocer a todas las personas o las partes que están participando en el conflicto. En muchas ocasiones el comportamiento se ve influenciado por las opiniones que otras personas tienen sobre lo que se está ocurriendo o sobre lo que consideran que se debería de hacer. El proceso es la historia del mismo. Hay, por tanto, que averiguar cuándo se originó, por qué, cuáles son los hitos más importantes. Es necesario obtener información sobre otros dos elementos, el tiempo transcurrido desde su inicio y la intensidad que ha venido adquiriendo. El problema, la sustancia, los datos, los hechos, son aquellas situaciones o acontecimientos que ocurren y hay que buscar formas objetivas de solucionar este problema. Ciclo del conflicto, las creencias o las actitudes de las personas, el conflicto, la respuesta al conflicto y el resultado que lleva a esto. El ciclo se inicia desde nuestras propias creencias, actitudes, hábitos, prejuicios o estereotipos. Estos impulsan nuestro comportamiento en las interacciones con los demás. De esta forma, con esta mochila personal con la que cargamos, nos relacionamos con los otros que a su vez llevan la suya, construyendo nuestra interacción. Es fácil que en este proceso surjan tensiones de conflicto. Los conflictos, tensiones con los demás son naturales y sanos. Lo realmente importante y determinante para un resultado positivo o negativo es la respuesta que damos a estos conflictos o a estas tensiones. Ya este viene siendo el tercer paso del ciclo. El último paso del ciclo es el resultado. Si con la respuesta construida por las dos o más partes se consigue resolver positivamente el conflicto, la interacción será percibida como satisfactoria por todos, ganar o ganar.
Las relaciones se refuerzan y adquieren calidad. Estilos de afrontamiento del conflicto. El conflicto competitivo o dominante. Cuando una de las dos partes intenta imponer sus deseos hacia la otra. Adaptativo o acomodativo. Cuando una de las dos partes cede en sus demandas ante la otra. Evitativo. Cuando una parte abandona el conflicto rehusando tomar parte en él. Colaborativo. Una parte aporta recursos medios para mejorar la situación. Compromiso. Cuando dos o más partes se interrelacionan con actitud colaborativa, cediendo en algún aspecto para la construcción de un acuerdo mutuamente satisfactorio. Lo primero que debemos hacer es identificar el propio estilo. El segundo, el estudio de las ventajas e inconvenientes que tengo abordando los conflictos desde ese estilo. El tercer paso consiste en asumir qué nuevas actitudes o herramientas me ayudarán a mejorar o a suprimir los inconvenientes de dicho estilo y entrenar entre ellas. Las emociones y los conflictos. Es una estrecha relación con los conflictos están las emociones, que son una esencia, impulsos que nos llevan a actuar a modo de programas de reacción automática. La misma etimología del latín, emovere, moverse hacia, ya sugiere que en toda la emoción hay una tendencia a la acción. Origen y gestión de la ira. La ira forma parte de las 6 emociones primarias, junto con la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco y el miedo. Estas emociones están caracterizadas por ser aquellas que experimentamos en respuesta a un estímulo externo y por lo tanto tienen carácter adaptativo. En el caso de la ira, se pueden activar en las siguientes situaciones. Cuando nos sentimos que se han violado nuestros intereses de manera intencionada o injustificada. Cuando percibimos un obstáculo, una ofensa o amenazas que dificultan el desarrollo de la acción o la consecución de nuestros deseos. O cuando sentimos que se está rompiendo una regla que consideramos que es obligada de obligación, cumplimiento, como por ejemplo cuando alguien deja la casa desordenada y para nosotros el orden es una regla que se tiene que cumplir. Formas de manifestar la ira. Existen 2 formas principales para manifestarla, de manera interna y de manera externa. Esto depende del aprendizaje que hayamos realizado desde nuestra infancia y cómo aprendimos a gestionarla. La ira interna se produce cuando nos expresamos nuestro enfado y por lo tanto no dejamos saber a los demás sobre nuestro malestar interno. Como resultado genera una sensación de tensión interna, de pensamientos de venganza, de frustración, de tristeza y de mal humor. La ira externa se produce cuando expresamos a los demás nuestro enfado a través de nuestros gestos, nuestros tonos de voz o expresiones faciales, con la finalidad de descargar nuestra disconformidad. No obstante, hay que aprender a saber gestionarla de manera que no hagamos daños a los demás ni a nosotros mismos. La comunicación y los conflictos. La comunicación es una co-construcción, una construcción compartida en la que participan las dos partes. Esto implica una responsabilidad en ambos respecto al resultado que será una pieza única, un fruto de la interacción, el contexto, la cadena del lenguaje verbal y no verbal, que circularmente han intercambiado y ha dado fruto a percepciones e interpretaciones que a su vez han condicionado la evolución de esa co-construcción comunicativa. La educación emocional. ¿A qué le llamamos educación emocional? Es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para toda la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. ¿Por qué es importante? Porque es un requisito fundamental para la mediación escolar eficaz. Influye en la adaptación escolar y social, promueve el desarrollo emocional y la adaptación socioescolar y ayuda a crear climas escolares positivos. ¿Cómo educo las emociones? La recomendación consiste en desarrollar de manera explícita las competencias tanto sociales como emocionales, no solo en la escuela, sino también en las instituciones dirigidas a la formación inicial y permanente del profesorado, ya que no es posible enseñar una competencia que previamente no se haya alcanzado. Buenas prácticas en la educación emocional. La mejor práctica es crear programas educativos dirigidos a desarrollar la convivencia y usar la mediación como estrategia de intervención, que incluye una formación en educación emocional de calidad efectiva. Habilidades sociales y comunicación eficaz. Las relaciones interpersonales, la convivencia y el clima social en el contexto escolar.
La convivencia escolar hace alusión a la compleja red de interacciones que tienen al clima social e interpersonal que resulta de ese entramado que supone la acción de convivir. Entendemos la convivencia en positivo como el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de vínculos interpersonales positivos y saludables en el logro de estrategias pacíficas de afrontamiento y solución de conflictos interpersonales, enfatizando las relaciones interpersonales en un clima social positivo, de respeto hacia las personas y a su dignidad, vivir conjunto y a otras personas de forma satisfactoria. Estas relaciones están empapadas en valores y principios morales básicos. El clima social en el contexto escolar. La investigación pone en evidencia que para el logro de una de las relaciones saludables, positivas y de calidad, son necesarias las habilidades y competencias sociales como mantener una comunicación eficaz, ser asertivo, tener una conducta afiliativa y prosocial, mantener la empatía, gestionar las emociones y solucionar los problemas de maneras interpersonales, entre otros. Un conjunto de pensamientos, emociones y conductas que permiten relacionarse y convivir con otras personas de manera satisfactoria y eficaz son nuestras habilidades sociales. ¿Cuáles serán las habilidades sociales que debemos desarrollar para la mediación? La escucha activa. Tenemos que mostrar interés y establecer una relación de cordialidad. Clarificar qué y cómo sucedió, qué se dijo. Parafrasear las ideas expresadas por las otras personas. Reflejar y resaltar los sentimientos de las otras personas. Resumir, ordenar y sintetizar la información. Estructurar el diálogo y la comunicación. Ponerse en el lugar del otro, ser empático. Enviar mensajes en primera persona expresando sentimientos, necesidades personales y deseos. ¿Cómo puedo mejorar las habilidades sociales? Para promover y enseñar las competencias sociopersonales de forma directa, intencional y sistemática, se recomienda trabajar en programas de asertividad y habilidades sociales. Con estos tipos de programas se ha comprobado que pueden mejorar la competencia social de niños y adolescentes en contextos escolares y familiares. Se deben crear actividades para estimular el desarrollo de las habilidades sociales, como el semáforo, cuentos y películas, juegos de mesa, gincanas o juegos de rol. El profesor y la aplicación de programas de asertividad y habilidades sociales. El profesor es un elemento clave en toda la formación que tienen nuestros niños. Él debe fomentar y mejorar las habilidades sociales y por ello tiene que tener una duplicidad de cometido. Primeramente, debe participar en las decisiones generales del centro respecto a la enseñanza de estos aspectos y después lo aplica y desarrolla en el aula con su grupo de estudiantes. El profesor tutor es el responsable directo con el estudiante, pero remarcamos la necesidad de ampliar y complementar el trabajo del tutor con el trabajo interdisciplinar del resto del profesorado en las distintas áreas y materias curriculares. Muchas gracias.